Continuación, las estudiantes de especialización de desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, Catherine Juliet Campillo Cerrato, Nancy Rique Cadena, Patricia Rodríguez Villoga, presentaremos nuestro proyecto, el cual consiste en examinar los factores sociales y estructurales asociados a la deserción escolar en una institución educativa distrital en la zona rural de Ciudad Bolívar en niños y niñas de 6 a 10 años. Con nuestra docente de opción de grado, quien es nuestra asesora Laura Delgado. La problemática de nuestra investigación es la deserción escolar. Este es un problema que no solo afecta el ámbito educativo, sino la parte emocional y comunitaria de los niños, siendo las zonas rurales las más afectadas por este flagelo. Aunque la cobertura en Bogotá ha mejorado, las brechas entre zonas urbanas y rurales siguen siendo amplias y factores como la pobreza juegan un papel fundamental en el proceso educativo de los niños. Por tanto, para nosotros fue importante examinar qué factores estructurales y sociales inciden en la deserción escolar de los niños y las niñas entre los 6 y los 10 años de una zona rural en Ciudad Bolívar, ubicado en Bogotá, Colombia. El objetivo general es analizar los principales factores sociales y estructurales que inciden en la deserción escolar de niños y niñas entre los 6 a 10 años de edad en la institución educativa rural ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Tenemos tres objetivos específicos. El primero es indagar a partir de literatura actual, de revisiones de literatura actual, los factores sociales y estructurales que inciden en la deserción escolar de los niños y las niñas entre las edades de 6 a 10 años. El segundo es describir los principales factores sociales y estructurales que inciden en la deserción escolar de los niños y las niñas entre estas edades. El tercero es diseñar estrategias pedagógicas que fortalezcan la permanencia escolar de los niños y las niñas entre estas edades en la institución educativa rural ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. La ubicación de nuestro proyecto de grado se basa en que la deserción escolar es una problemática a nivel global, que no solo afecta a los niños en el ámbito educativo, sino también en su desarrollo social, emocional y comunitario, donde es muy evidente las brechas que hay a la fecha, a pesar de las múltiples acciones que se han realizado, la brecha que hay entre la educación urbana y la educación rural, donde los niños de la zona rural son los más afectados con esta problemática, debido a factores tales como la pobreza que hay en estas zonas, la falta de transporte para que los niños puedan llegar a sus sitios educativos y muchas veces la violencia debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley, donde se hace reclutamiento de menores y el temor de los padres a enviar a sus niños por este tipo de conflicto. Por todo esto, nuestra investigación surge de la necesidad de comprender este fenómeno de deserción escolar entre los niños de 6 y 10 años, que es una edad demasiado temprana para que no estén escolarizados, y los factores que influyen en este tipo de inasistencia regular o de falta de asistencia regular a las instituciones educativas por parte de los niños. Bueno, llegamos al marco teórico. Dentro del marco teórico vamos a trabajar algunos conceptos sobre los factores sociales y estructurales que inciden en esta deserción escolar. La pobreza es uno de los factores más determinantes, ya que obliga en muchas ocasiones a los niños a priorizar la supervivencia sobre la educación, como dice nuestro Ministerio de Educación en Colombia. El conflicto armado y la violencia generan miedo y desplazamiento
riesgo de reclutamiento afectando la asistencia escolar. Esto nos dice Cuesta y Cabra en el 2022. Y dentro de los factores estructurales se incluyen la falta de infraestructura y materiales educativos, escasez en la cobertura escolar en las zonas rurales. Isabel Orduz nos dice que hay un débil acompañamiento a nivel de instituciones, no solamente de la institución educativa, sino las otras instituciones que involucran como tal la parte de políticas educativas, y la distancia a la escuela y el transporte limitado son obstáculos constantes, como nos dice Castrillón y Puertas en el 2024. Todos estos son factores determinantes en la deserción escolar, ya que muchos de ellos inciden en que los estudiantes permanezcan o no permanezcan en las aulas, bien sea porque deben trabajar desde muy jóvenes para poder sustentar económicamente a sus familias o ayudar con labores en el hogar, de pronto con los más pequeños y demás. Esta es otra de las causas que nos llevan a que los chicos abandonen las aulas. La deserción escolar es una problemática social que muy pocos le prestan atención. No es un hecho educativa, sino una problemática que frena el desarrollo infantil y limita el futuro de los niños y las niñas. En zonas apartadas, en las zonas rurales como Esquiva Baja, la deserción se agrava por la pobreza, por la falta de recursos básicos, las largas distancias que deben recorrer los niños, la falta de transporte, el trabajo infantil, debido a que deben apoyar a sus familias en el campo, y la falta del apoyo familiar es muy limitado en estas zonas rurales, no solamente de la familia, sino también del Estado. Esto incrementa las estadísticas de la deserción escolar, y aunque Bogotá presenta bajos índices de deserción escolar, las localidades rurales como Ciudad Bolívar muestran altos niveles de vulnerabilidad educativa. Entre los encuestados se detectó que el 58% de las familias que trabajan, no tienen un trabajo formal, trabajan en el campo, es el mismo porcentaje de niños que desertan. Esto nos quiere decir, nos indica que estas familias que trabajan en el campo no llevan a sus hijos a estudiar, y los niños tienen que quedarse trabajando en casa, ya sea acompañando a sus padres en el campo en sus labores diarias o ayudando en casa. Entre estas estadísticas encontramos pues la falta también de educación de los padres, hace que la deserción escolar sea una problemática que se va incrementando, porque se vuelve un círculo donde el padre no asiste, no se escolariza, el niño tampoco, y el niño muy seguramente a sus hijos cuando crezca va a continuar con ese círculo infinito, en la deserción, en la falta de escolaridad, la falta de educación para estos niños. El marco metodológico, el enfoque de investigación es de tipo cualitativo. El tipo de estudio se empleó un muestreo probabilístico por conveniencia, el cual se caracteriza por la selección intencionada de participantes que se encuentran disponibles y accesibles para la realización de las pruebas y que cumplan con los criterios de inclusión establecidos para la realización de este proyecto. En la población se tomaron 10 padres de familia de los niños y niñas entre las edades de 6 y 10 años de la institución pública ubicada en una zona rural de Ciudad Bolívar de Bogotá. El procedimiento: se realizó un diseño de la propuesta, recolección de datos, análisis de datos y codificación con categorización de socialización de los resultados. Los instrumentos para la recolección de la información fueron las entrevistas semiestructuradas hacia los padres de familia, enfocadas en comprender las percepciones sobre las causas de por qué se genera la deserción escolar y las condiciones socioeconómicas que afectan a estas familias para que esto se genere. De igual manera, con un acompañamiento de la institución,
y en la relación escuela-familia. Con las consideraciones éticas, la investigación no tiene riesgo alguno, ya que no se va a intervenir directamente las causas de la deserción escolar de los niños entre las edades de 6 y 10 años, sino que lo que se busca con el proyecto es indagar los factores que son relevantes y precursores en que esta problemática se genere en esta zona rural de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá, verificando los temas sociales, geográficos, familiares y estructurales que son precursores para que esta problemática se dé. En el estudio que realizamos, entrevistamos a 12 familias. Dentro de estas 12 familias encuestadas, se pudo determinar que el 75% del cuidado de los niños es responsabilidad de las madres y en un segundo lugar son los abuelos. En ambos casos, la educación es incompleta, ocupando el primer lugar dentro de los encuestados. Otro factor importante es que la mayoría de las familias del Costal no tienen empleos formales y sus empleos son en el campo, labores agrícolas, con un 58%. Las familias se dedican a las labores agrícolas y con este mismo 58%, los niños no asisten a la escuela, los niños se deben quedar en casa ayudando con labores de casa, ya sea en la casa, ayudando, cocinando con sus hermanos o en el campo. Y aunque el 92% de las familias eh, consideran que la educación garantiza un mejor futuro para los niños, no dejan de lado su necesidad actual, la necesidad de trabajar, de conseguir para su diario vivir y que necesitan, pues, entre otras, el apoyo de estos niños. Entre más va pasando las edades, más grande el rango de edad, la problemática es mayor. De pronto cuando son más grandes o más adultos, tienen como un tema de que pueden transportarse o ir solitos al colegio, a la escuela, pero entre estas edades depende mucho de su padre, de su madre, de sus abuelos, y ellos no tienen el tiempo ni son conscientes del todo de la importancia que los niños asistan a la escuela. Entonces para ellos es más importante que los niños se queden en casa ayudándolos en el hogar o en el campo. La deserción escolar en temprana edad y más en contextos rurales como lo es Kiva en Ciudad Bolívar responde a la interacción de diversos factores, tanto sociales como estructurales, que golpean directamente al estudiante, su educación, su continuidad educativa. Se necesitan metodologías activas y centradas en el estudiante que logren un aprendizaje significativo para poder reducir el riesgo de que se desconecten de la escuela. Son pocas las familias las que saben o acceden a los subsidios estatales, ya sea por desconocimiento o porque muchas de estas familias son de baja escolaridad y esos procesos les parecen muy engorrosos, muy largos y prefieren evitar este tipo de situaciones. Está en los docentes capacitar también a las familias de todas estas ayudas que el gobierno estatal, departamental, nacional les brinda para que les sientan apoyados en la educación de sus hijos, se sientan apoyados y y se sientan tranquilos de que alguien los está ayudando, alguien más que sus propias familias o la comunidad educativa los ayuda para que el proceso de educación de sus hijos, la crianza, sea un poco más fácil en lugares rurales. Bueno, dentro de las conclusiones que pudimos establecer en este proyecto de investigación está que uno de los factores más influyentes en la deserción escolar es la baja escolaridad de los padres, ya que esto conlleva a un
poco acompañamiento por parte de ellos en los procesos educativos de los niños, y esto hace también que para los niños no sea importante la asistencia regular a la institución. La otra parte es la precariedad económica, ya que muchos de ellos deben dejar sus labores educativas por iniciar su trabajo infantil desde temprana edad, acompañando a sus padres al trabajo, las labores del campo, labores agrícolas, y también muchos de ellos establecen rutinas de acompañamiento a los más menores del hogar. La pobreza de los factores económicos y la desestructuración familiar actúan como principales causas en la deserción escolar de los niños y niñas de los 6 a los 10 años. Última conclusión de nuestro proyecto, encontramos que la educación debe ser flexible y contextualizada, que los planes de estudio deben adaptarse y diseñarse para la zona rural donde residen estos menores, dependiendo de las realidades específicas que estos viven a diario. Y esto a su vez así generaría que el aprendizaje se vuelva verdaderamente relevante y significativo para los habitantes de esta zona.